Mira, básicamente la crónica es relatar las cosas que tú has vivido, ¿no? Un cronista debería estar haciendo la historia de su ciudad todos los días. Este, generalmente recopilamos información, registramos fechas de cuándo ocurrió tal inauguración, cuando se quemó, incendió, por ejemplo, el mercado, o cuando se inauguró tal teatro, y vamos registrando, vamos recopilando información de lo local, de nuestra ciudad, de los personajes, de los lugares, de los hechos principales que ocurrieron en nuestra ciudad, ¿sí? Pero también es mucho de lo que vivimos, ¿no? De las cosas de las experiencias que tuvimos, de cómo vivimos un carnaval, o cómo vivimos eh, tal o cual acontecimiento. Y eso vamos registrando y vamos dejando escrito todas esas experiencias. La siguiente es una conversación con Valentín López González Aranda, cronista de la ciudad de Cuernavaca y un destacado especialista en la historia del estado de Morelos. Valentín nos compartió sus recuerdos de cómo su padre lo llevó a conocer los pueblos de Morelos cuando era niño, lo cual generó su interés por la historia, la cultura y las tradiciones de nuestro estado. Hablamos de su trabajo como cronista, de algunos de sus libros publicados en el ámbito de la crónica y de la historia del estado de Morelos. Nos habló también de su papel como funcionario público, por ejemplo, cuando estuvo al frente de la coordinación editorial del gobierno del estado de Morelos. Nos platicó también sus reflexiones sobre la pérdida del patrimonio cultural tanto en Cuernavaca como en el estado de Morelos y nos dio un generoso adelanto del tema de su próximo libro que se publicará este año. Así que sin más, los dejo con esta interesantísima conversación con Valentín López González Aranda. Estimado Valentín, generalmente con un invitado pues uno comienza preguntándole por sus orígenes, por cómo se interesó por la actividad que haya desarrollado después profesionalmente, pero en tu caso es un caso muy especial porque hay que remontarnos varios siglos atrás. Yo aquí tengo que tú eres descendiente de una familia asentada en la entonces Villa de Cuernavaca desde el siglo XVIII. Entonces me gustaría que comenzáramos por ahí, que nos contaras cómo es esta historia tan interesante de una Así es. familia tan antigua, ¿no? En Cuernavaca. Fíjate que hemos tratado de armar lo que es el árbol genealógico de la familia, y mi padre nos platicaba que ya existían desde 1600, más o menos, habían familiares de la línea materna de mi padre que se apellidaban Rayado, Okay. y era una familia de negros. Y fíjate que recientemente una de mis hermanas se hizo el análisis genético, y efectivamente tenemos orígenes Africanos. africanos, sí, del Congo, de toda esa parte, de esa zona, tenemos sangre, pero son los que llegaron, los que tenemos entendido que llegaron, obviamente se mezclaron con gente de la localidad, y mi misma abuela materna tenía rasgos negroides, y entonces son la familia que estuvo aquí desde esa época. Y ¿Rayado o rayón? perdón, ¿Rayado o rayón, dijiste? rayado. Rayado. Inclusive la tía Camerina, una tía de mi papá, era la dueña de un mesón que se llamaba el Mesón de Tecuac. Ella Camerina Rayado. Y ese mesón estaba en la calle de Arteaga. Era ella Camerino
Rayado Salazar, y resulta que era prima de Emiliano Zapata Salazar. Salazar, claro. Tenía un parentesco con el general. Y este era un mesón pues bastante grandecito que existía en ese lugar. Y esa es básicamente la línea que tenemos aquí en Cuernavaca. Bueno, es bastante interesante, ¿no? Esa conexión. Sí. Y fíjate que mi padre, por ejemplo, él creció ahí en ese mesón, en el mesón de Tecuac con la tía Camerina. Y la tía Camerina generalmente en las tardes tenían la costumbre de salir en las tardes con un banco a platicar, era la costumbre aquí en Cuernavaca. Recuerda que no había radio, no había televisión, y ella es la que le platicaba todas esas historias a mi padre sobre la revolución, sobre los generales, sobre cómo habían tenido que evacuar Cuernavaca en 1917. La tía Camerina vivió el sitio de Cuernavaca de 1914, y todas esas historias se las platicaba a mi papá. Por eso a mi papá también, a él le gustó mucho la historia y le gustó, él absorbió de la tía Camerina todas esas historias. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque ese dato yo nunca lo había escuchado. O sea que tu tía Camerina es en el fondo la iniciadora de la tradición de memoria histórica en tu familia. Digamos que Sí, tu padre, sí. que es el que después va a llevarlo a otros niveles, en realidad tiene la inspiración de estas historias orales que la tía le contaba. Esa es, así es, así es. Esa fue la iniciadora de todo. Eso la verdad que sí es una novedad para mí, porque justo pues es inevitable referirnos a una figura pues tan emblemática para el estado de Morelos y para la historia del estado de Morelos, como fue tu padre, don Valentín López González. Sí, sí, sí. Entonces yo, bueno, quería preguntarte, aunque después podemos hablar particularmente ya de él, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre él y sobre su obra. Claro. Me gustaría en este momento que nos contaras, pues, cómo fue crecer. Tú has contado en este libro que yo tengo acá, Pasajes de la Historia del Estado de Morelos, y en algunos otros textos que he encontrado tuyos, has contado muchas anécdotas de cómo tu padre te llevó a conocer prácticamente todo el estado, lugares de Guerrero, lugares de Puebla. A mí se me hace interesante todo esto que cuentas de que te llevó a subir cerros, montañas, ríos, mercados, haciendas en ruinas, conventos, y la verdad es una cosa alucinante imaginar ir recorriendo a pie, a caballo, cruzando arroyos. Entonces tú tienes esa formación muy clásica de no nada más informarte de la historia en un sentido libresco en la biblioteca o en el archivo, sino caminar los lugares de los que luego vas a contar tus historias. Entonces, ¿qué tan determinante, qué recuerdos, qué influencias tienes de esta época en donde recorriste los pueblos del sur al lado de tu padre? No, pues fíjate que pues fueron experiencias muy bonitas vivir eso, porque mi papá normalmente los fines de semana, él era aficionado a la fotografía, cargaba sus cámaras, cargábamos una hielera, llevábamos el machete, porque muchas veces nos parábamos en algún lugar donde había cañas, cortábamos cañas, y él lo que estaba buscando era información, básicamente. Y llegábamos a una hacienda, por ejemplo, y nos pedía que buscáramos fechas en los acueductos, en la iglesia de la hacienda, pues por todos los muros de la hacienda que buscáramos datos. Mientras él platicaba con la gente de la hacienda, fue una experiencia pues muy bonita todo eso que vivíamos, estar con él. Y él nos platicaba historias que en el camino, cuando íbamos en el coche, nos iba platicando
Por ejemplo, íbamos pasando por el Cañón de Lobos y nos contaba historias del Cañón de Lobos, o si íbamos pasando por una hacienda o por algún pueblo, pues nos iba platicando anécdotas e historias de ese pueblo. Y él, por ejemplo, en más o menos, estoy hablando de 1968, 69, 70, él platicaba, él buscaba también a mucha gente, de la gente que había vivido la revolución, y los entrevistaba, platicaba con ellos, porque él recopilaba información para el libro que hizo de los compañeros de Emiliano Zapata. Entonces eso buscaba mucha la información. Publicó varios artículos sobre haciendas en el periódico Universal, junto con Lía Gutiérrez Quintanilla. Hicieron algunos artículos sobre las haciendas. Y bueno, siempre a él le gustaba mucho la comida también, y era muy bonito llegar a los mercados. Te voy a confesar que a mí no me gustaba. Decía que yo era medio fresa. Pero Para la pero comida a él local. le encantaba bajar a los mercados, Sí. ver que si había hongos, que si había qué tipo de productos vendían en ese mercado. Y él decía que lo mejor para conocer a un pueblo era los mercados, que había que ir a los mercados para conocer a los pueblos. Y eso es lo que hacía, ¿no? También visitaban zonas arqueológicas, en alguna ocasión, nos llegó a decir, a ver, rasca aquí, y llegamos a encontrar metates, y piedras arqueológicas, ¿no? Eh, Más o menos, buscábamos y encontrábamos ahí esas piezas. Eh, Todo eso fue una experiencia muy bonita. Y él, por ejemplo, entre 1964, 65, 66, pues él fue presidente de la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, también en esa época también salíamos a pasear, a conocer el estado, ir a los balnearios, conocer el estado de Morelos. Yo creo que a muy corta edad yo pues, pude conocer bien el estado de Morelos. Es una experiencia que, digo, así como la cuentas, pues suena completamente enriquecedora, no nada más en el aspecto histórico, sino en el aspecto humano, en el aspecto educativo. Eh, yo aquí, entonces, a mí siempre me ha llamado la atención que teniendo esa enseñanza que traes desde la familia, de tu padre, a la hora de elegir una vocación, una carrera, tú te hayas decantado por estudiar economía, tengo aquí contaduría y administración, primero en la UNAM, después en la UAM, y luego te especializaste, hiciste una maestría en finanzas en el TEC de Monterrey. Sí. Y yo digo, lo que te quería preguntar es, ¿por qué no en ese momento te interesaste por estudiar arqueología o antropología o historia? Y si tu padre te llegó a recomendar en el sentido de que, bueno, esto de la historia es una pasión, pero es una pasión a la que uno se puede dedicar independientemente de lo profesional. Pero lo pienso porque los padres de esa generación quizás eran muy preocupados por el futuro de sus hijos y podrían quizás insistir en estudiar una carrera más tradicional con vistas al mercado laboral. En tu Mira, caso, ¿cómo sí, fue? ¿Fue una decisión propia? ¿La familia influyó? ¿Cómo fue? fue una rebeldía mía. Ok, Yo debía haber estudiado historia. Lo que pasa es que yo veía a la gente a los historiadores, yo dije, me voy a morir de hambre si estudio historia. claro. O sea, no le veía una carrera con futuro. Me encantaba y creo que tenía facilidad para la historia. Y bueno, la historia la estás escuchando todos los días. Acompañaba a mi papá a los cafés y platicaban, y luego las sobremesas, en la comida en la casa, pues eran temas de historia. Y yo creo que se me facilitaba la historia. Cuando tuve mis materias de historia, me encantaba. Yo la disfrutaba mucho, pero no le veía un futuro como
Yo dije, me voy a morir de hambre. Por eso es que decidí estudiar primero economía y entré a trabajar. Cuando estaba estudiando, trabajaba en la Comisión Nacional de Valores. Y pero no me gustó la economía, era mucho marxismo, leninismo, dije, no, esto no es para mí. Y yo trabajando en la Comisión Nacional de Valores, donde llegaban todos los grandes dueños de empresas, dije, no, esto no es para mí, y por eso decidí cambiar a administración de empresa. Me dediqué durante muchos años a la banca. Estuve 11 años en Nacional Financiera, luego en Banco Mexicano, que se convirtió en Banco Santander, luego en BBVA, bueno, Bancomer, y me tocó la fusión con BBVA, y luego en Banorte. Pero siempre tuve la inquietud de la historia, siempre, pues cercano a mi papá, que organizaba, por ejemplo, en el 1979 organizó el centenario del natalicio del general Emiliano Zapata, y siempre estaba de alguna manera cercano a mi padre para y escuchaba esas historias, ¿no? Nunca Por te eso creo desligaste. que, ¿eh? Nunca te desligaste, ¿Cómo? nunca te desligaste del interés por la historia a pesar de haber estudiado No, esa carrera. sí, 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 así es. Pero a él le hubiera gustado, ¿tú crees que a él le hubiera gustado que sí tú te profesionalizaras en la historia? ¿Te comentó algo cuando tú te decidiste en tu rebeldía por estudiar economía? No, no, no. Él, Respetó. él inclusive en algún tiempo tuvo que trabajar, en el Indeval, en el Instituto Nacional para el Depósito de Valores, y hizo una historia de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces también, a él le gustaba mucho esa área también, eh, pero no creo que le haya molestado que yo estuviera, No. lo que estudié. Pero es que uno quiere marcar una distancia también con el padre, ¿no? Es muy difícil la carga del nombre, o Claro. sea, que te llames también como tu padre, es una carga muy pesada. Y entonces tratas de marcar una diferencia y decir, yo no soy Valentín López González, yo soy el historiador, yo soy Valentín López González, otra cosa. Entonces tratas de marcar una diferencia. Y bueno, con el tiempo, cuando vas madurando, te das cuenta que del error que cometiste, ¿no? De que sí, a mí me hubiera encantado haber estudiado historia, arqueología, alguna de esas. A mí me encantaba andar en el campo, estuve en el movimiento Scout, y bueno, también recorrí el estado de Morelos, acampando por muchos lados, por muchos lugares, caminando senderos, conociendo el estado de Morelos de esa manera. Entonces sí me encantaba todo eso. Entrando ya a este tema que tú acabas de abrir, que es el tema de tu padre, ¿no? Primero, digo, déjame hacer una breve semblanza, ¿no? Como bueno, tú ya has mencionado que él fue presidente municipal de Cuernavaca, pero luego el gran legado de él, por el que la mayoría de la gente que lo conoció lo recuerda en el estado de Morelos, es porque fue el cronista de la ciudad de Cuernavaca durante 30 años. Bien, pues sí, así Y, es. y no nada más por el título, quiero decir, claro, tenía el título de cronista de Cuernavaca, pero además fue un coleccionista empedernido, obsesivo de documentos, de libros, de Libros. objetos. Ujú. Es una persona que prácticamente no hay especialista de la época que haya estudiado el estado de Morelos que no tuviera que ir a consultar a Valentín López González, Ujú, ¿no? ujú. Que se relacionó pues, con toda la gama de especialistas que venían, antropólogos, historiadores, arqueólogos, los conoció a Claro. todos. Entonces se volvió una figura muy relevante, casi como la gran voz autorizada Ujú. para hablar
de la historia de Morelos, ¿no? Sí. Y creo que, digo, se le han hecho merecidos homenajes y merecidos reconocimientos, ¿no? Y se ha dicho que la historiografía sobre el estado de Morelos, que hoy es tan potente, sabes, hay una licenciatura, hubo un proyecto de historia de Morelos en 9 tomos, nada de eso existiría sin todas las bases, sin todos los fundamentos que dejó Valentín López González. Entonces, yo quiero preguntarte, porque yo desde que te conozco, me acabas de contar esta rebeldía juvenil que tuviste, ¿no? Pero yo la verdad desde que te conozco, tengo el gusto de conocerte, yo siempre he notado que tú cargas con mucho orgullo el legado de tu padre, ¿no? Sí, así es. Lo llevas con muchísimo orgullo, no he sentido que sea algo que te pese, al contrario, es algo que siempre llevas por delante, entonces me parece que te has reconciliado con esa figura y Sí, totalmente. te ha permitido no perder tu individualidad, que tú eres un historiador y cronista y periodista, tienes todas esas facetas por méritos propios, y eso no eclipsa que tú lleves por delante con mucho orgullo este legado de tu padre. ¿Tú cómo consideras, qué valoración haces de su obra y de él como personaje de la cultura morelense? ¿Qué, ¿Qué otra vez? valoración, cómo valora su obra y su legado? Mira, pues yo vi el esfuerzo que realizó él realmente. Él tenía una gran capacidad de lectura, leía muy rápido, y tenía una gran capacidad de memoria. Recuerdo una vez, estábamos en la biblioteca y estaban platicando con una persona y esa persona le dijo, no, Valentín, eso no es cierto. Y mi papá le dijo, tráeme tal libro, capítulo tal, página Sí. tal. Entonces dice, el libro está en tal lugar. Y entonces ya fui a donde estaba el libro, lo traje y efectivamente en el capítulo que él dijo, en la página que él dijo estaba la información que pedía. Entonces es de admirar la capacidad que tenía él. Obviamente yo no tengo la misma capacidad, yo tengo muy mala memoria, pero eso son cosas que llegas a admirar, ¿no? De las personas. En una ocasión teníamos un departamento en la Ciudad de México y él estaba leyendo, empezó a leer un libro también de Rosario Castellanos, no se me olvida, y le dije, ahorita regreso, voy a comprar unos refrescos. Cuando regresé me dijo, ya terminé de leer el libro. Dije, no puede ser. Sí, ya lo terminé de leer. Entonces, devoraba los libros. Él, hizo una bibliografía de los libros existentes del Estado de Morelos. ¿Por qué razón? Porque después de la Revolución, mucha información sobre el Estado de Morelos se perdió. Y él, desde muy joven, él se propuso conseguir la máxima información que hubiera del Estado de Morelos, porque no había. Y entonces empezó a buscarlos en librerías de viejo en la Ciudad de México, a buscar todos los libros que hablara sobre el Estado de Morelos. Y así fue empezando una gran biblioteca sobre nuestro Estado de Morelos. Entonces son cosas que hay que uno admira de él, lo que hizo por el Estado, por buscar información, porque se respeten los monumentos históricos, por rescatar a los personajes de nuestro Estado. Y y yo creo que fue un gran esfuerzo el que él realizó. Además, de todo este rescate que estás mencionando, también fue muy prolífico en cuanto a su obra. Yo recuerdo esos cuadernillos que luego, no sé si originalmente estaban editados, yo ya los conocí cuando los publicó el Centro de Documentación del Estado de Morelos, a
finales de Ujú. los 90, pero yo recuerdo que era una colección de cuadernillos arriba de 300 títulos, algo así. No sé si me Sí, estoy son quedando bastantes. corto. Son menos, creo que son menos, pero Menos, bueno, daba la sí sensación de que son eran bastantes. Sí. porque los Ajá. encontrabas sueltos en las bibliotecas por todos lados, sobre los gobernadores desde el Porfiriato para acá, la Sí. época de la intervención norteamericana en Cuernavaca, estampas desde la época colonial, desde la conquista, y la verdad que él empezó a dar un panorama general de todos los acontecimientos principales de la historia de Morelos en estos cuadernillos que eran de difusión, Sí, sí, porque sí. no nada más circulaban entre las escuelas y estudiantes, sino circulaban entre el público en general, ¿no? Sí, regalaba muchos. Y a quien llegara y tocara la puerta de su oficina, muchas veces salían cargados con esos folletitos, ¿no? Él trataba Sí, de divulgar y que la historia de Morelos no se perdiera, ¿no? Y que entre más gente tuviera esa información, pues más la gente valoraría nuestro estado. Valentín, yo te quiero preguntar, siguiendo con el tema de tu padre, ¿qué consideras tú que fue lo que él más te enseñó, como la principal enseñanza en cuanto al quehacer histórico? Que sea lo Pues, que tú más guardes de las enseñanzas de él. pues yo creo que amar nuestro estado en Morelos, amar la ciudad donde vives, conocerla y cuidarla. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que hizo muchos años él. Y yo creo que es importante que la gente conozca su lugar de origen, conozca su historia, sus costumbres, su gente, y así vamos a aprender a cuidarla. Claro, eso es muy importante lo que dices, porque quizás una de las cosas de las que adolece la historia académica es que puede tener determinado criterio metodológico, de fuentes, etcétera, pero no necesariamente tiene este poder de identidad que puede causar en la gente, ¿no? Ujú, ujú. Este elemento que tú dices faltaría, o yo siento que a veces falta en las historias académicas, porque bueno, uno lo escribe desde el cubículo, que es un lugar más digamos, un tanto alejado de lo social, pero este componente de amor por el terruño, por el lugar donde naciste, por el lugar donde tienes tus amigos, tu cultura, tus recuerdos, tus tradiciones, me parece que productos hechos con ese sentido de identidad es lo que logra que conecte con un público más amplio y que además le sepas transmitir ese amor y ese sentido de identidad, y es así como la gente puede valorar el patrimonio, la historia, las tradiciones. ¿No te parece? Claro, totalmente. Y creo que eso yo he visto en muchos cronistas, ¿no? De nuestro país. He pertenecido a la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, que fundó mi papá también, Uh-huh. es de los fundadores. Y he conocido mucha gente que es cronista de diferentes lados. No hace mucho en un congreso en Cancún conocí a un cronista de un pueblito de Quintana Roo, era un pueblito muy pequeño, y él era campesino, este cronista era campesino, pero tenía un conocimiento muy profundo de su pueblo, y sus antepasados habían luchado en las guerras que hubo allá en la península de Yucatán, ¿cómo se llamaron? Se me fue La el guerra de nombre de castas. la guerra de castas. Sus antepasados sabían. Y tenía un conocimiento de su pueblo. Él inclusive había hecho 2 diccionarios del maya. Y era una gente muy sencilla, pero con un conocimiento tremendo.
Entonces, y un amor por su tierra impresionante. Y yo lo veo así en muchos cronistas, ¿no? Ese amor por su lugar de origen, el conocer lo que le llaman también la microhistoria, ¿no? O la historia local, en los cronistas. Yo creo que es parte de lo que tenemos y pues muchas veces los historiadores mismos pues abrevan de esas historias, ¿no? Que llegamos a contar los cronistas. Bueno, déjame, me estás dando pie al siguiente tema con el que ya quería conversar contigo, que ya es tu actividad propiamente como historiador, como cronista, como divulgador, como periodista, ¿no? Ya la obra de Valentín López González Arán. Déjame resumir un poco. Tú tienes una columna en el Diario de Morelos, que originalmente se llamaba Ayer y Hoy Morelos, después le cambiaste a La Tinta del Cronista y hoy se llama Del Cronista. Sí. Si no estoy en lo, ¿no? Es una columna para quien te quiera seguir tus publicaciones en el Diario de Morelos. Y bueno, Sí. has participado en el Sí. Congreso Nacional de Cronistas, como mencionas, en el Congreso Internacional de Crónica, fuiste fundador del Consejo de Cronistas de Cuernavaca, y además en este consejo has tenido varios cargos, fuiste presidente, ahora secretario, y has tenido también cargos en la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Sí. Entonces, Sí. bueno, entrémosle ahí, a esta actividad. ¿Cómo concibes tú la crónica? ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es para ti la crónica histórica? Bueno, mira, básicamente la crónica es relatar las cosas que tú has vivido, ¿no? Un cronista debería estar haciendo la historia de su ciudad todos los días. Este, estamos, generalmente recopilamos información, registramos fechas de cuándo ocurrió tal inauguración, cuando se quemó, incendió, por ejemplo, el mercado, o cuando se inauguró tal teatro, y vamos registrando, vamos recopilando información de lo local, de nuestra ciudad, de los personajes, de los lugares, de los hechos principales que ocurrieron en nuestra ciudad, ¿sí? Pero también es mucho de lo que vivimos, ¿no? De las cosas las experiencias que tuvimos, de cómo vivimos un carnaval, o cómo vivimos eh, tal o cual acontecimiento. Y eso vamos registrando y vamos dejando escrito todas esas experiencias. Y nos vamos, buscamos también información histórica de lo local. No somos propiamente historiadores, pero sí tratamos de recopilar los datos de nuestra ciudad. Uh-huh. Da la sensación como que una parte de la actividad del cronista es como ser un periodista del presente, pero que tiene la sensibilidad de saber guardar los acontecimientos que sabe que van a perdurar. Sí, así es. Como que el cronista selecciona los hechos de hoy que vale la pena ser recordados por la posteridad, ¿no? Es así es. Una responsabilidad social muy grande si se le mira desde ese punto de vista, ¿no? Claro, claro. Yo recuerdo, sí, definitivamente. Yo recuerdo, es una frase que tú estabas presentando tu libro hace algunos años en el Jardín Borda, y a mí se me quedó una frase que tú dijiste que yo luego a mis alumnos en clases se las comento, ¿no? Tú decías que el cronista debe de tener la sensibilidad para cazar la anécdota curiosa y el dato chispeante. Sí. ¿No? Se me quedó mucho eso, ¿no? La anécdota curiosa, el dato chispeante, ¿no? Pero me pareció muy ilustrativo, porque claro, si te vas a poner a registrar absolutamente todo lo que pasa,
Entonces no hay ninguna diferenciación entre lo que puede ser relevante y lo que no puede ser relevante. Pero para eso se necesita una sensibilidad y quizás ahí volvemos al tema del amor por tu lugar, que es lo que te va a dictar qué cosas vale la pena recordar, ¿no? No es lo mismo que se queme a lo mejor una propiedad que no tenga ningún valor histórico, a Claro, que se queme el teatro o el rastro municipal o alguna cosa que tú sabes por tu conexión emocional con el lugar, que es muy importante, ¿no? claro, claro, totalmente. Sí, hay que buscar ese dato o registrar ese dato que va a ser importante para el futuro. Tú decías que no hacen historia. Yo, porque yo desde que era estudiante siempre está en el ambiente esta confrontación como entre historiadores profesionales y cronistas. Ujú. Y yo siempre he pensado que los cronistas también son historiadores, porque al menos yo soy de los que piensa que la historia no es una profesión para la que se necesite un título universitario, porque si no, no consideraríamos a Tucídides historiador ni a tantos grandes historiadores que ha habido sin título, sino yo creo que la historia es un oficio, Sí, como uno puede ser carpintero, uno puede ser herrero, los es una oficios, línea literaria, de alguna exactamente, ¿no? manera. Y Ujú. para lo único que se necesita un título en historia es para dedicarte específicamente a un tipo de historia, que es la historia académica. Pero la Ujú. historia académica no es ni mucho menos el único tipo de historia válida que hay. Claro, Y yo sí coincido creo contigo, que, ¿eh? yo sí creo que la historia es un oficio y por lo tanto los Sí, cronistas hay cronistas que solo hacen crónica, ojo ahí, pero yo creo que hay cronistas que también hacen historia. sí. Tú acabas de decir, ¿cómo ves esta diferencia o estos roces que a veces hay entre cronistas e Sí, historiadores? sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces, hay historiadores que dicen, oye, es que tú no eres un historiador. Muchas veces porque no registramos exactamente el dato, quién nos lo dijo, de dónde sacamos ese dato, esta información. Inclusive a mi padre muchas veces lo criticaron de que no hacía referencias de dónde había tomado esta información. Pero cuando uno empieza a tener un cúmulo de información y empieza a recordar cosas, muchas veces no sabes de dónde te dieron esta información, de dónde la tomaste. A lo mejor la información la tomaste en una charla de café, ¿sí? Y la recuerdas, pero no recuerdas quién te lo dijo, ¿sí? Simplemente sabes que existe esa información. Entonces, no tenemos precisamente el rigor que tiene un historiador para dar las fuentes. Entonces, eso es lo que muchas veces nos critican a los cronistas. Por eso dicen que no somos historiadores, por no tener ese rigor. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Muchas veces mi papá en charlas nos platicaba que una vez en un baile del 16 de septiembre en el Palacio de Cortés, de repente oyeron un estruendo y se cayó el muro. Se cayó el muro, que da a la calle de Leiva y mataron cayó sobre unos puestos, sobre unos negocios y mataron a gente que tenía puestos de vendimia ahí en la calle de Leiva. Esa historia me la platicó muchas veces y yo la llegué a oír. Y un día me propuse escribir sobre ese tema y empecé a buscar, pero no tenía exactamente la fecha de cuándo fue, no tenía la información. Y empecé a buscar, lo traía muy presente y encontré en periódicos antiguos el hecho y encontré en informes del gobierno, encontré ese hecho y en base a esa información ya pude
escribir la historia de eso que ocurrió en Cuernavaca. Entonces, por eso te digo, muchas veces tienes recuerdos, pláticas, charlas, y tienes información, pero no sabes exactamente cuál fue la fuente de esa historia. Claro. Y si no hubieras encontrado nada en los periódicos, pero hubieras escrito la crónica en base a los recuerdos de tu padre, sería No una me crónica creerían. válida, bien, pero claro, mucha gente no lo creería. Exactamente. Exacto. Sí. Exactamente. Sí, hay siempre es un tema muy polémico, porque siempre, pero yo creo que todas esas historias tienen valor, porque Claro. hay muchas fuentes antiguas que ya nada más porque están impresas les creemos, pero tienen este mismo problema. Yo hablaba, cuando hablo del sitio de Cuautla, pues cuando yo leí el manuscrito de Montero, que son los recuerdos de este soldado sobre el sitio de Cuautla, pues son esos recuerdos. Sí. Y uno decide si creerle o no creerle los recuerdos de ese soldado, pero el problema es que como ya pasaron muchos años y esos recuerdos están en un libro, entonces uno cita el libro y parece que está citando una fuente confiable, pero en realidad estás hablando de recuerdos de alguien. Sí, fíjate que hoy estaba repasando un capítulo de Womack, Ajá. Del libro de Womack, y al leerlo no me cuadraban las cosas, no me cuadran la información. Nos quiere decir que la información que capturó Womack le falta más documentarse de otra manera, ¿no? No está, como te diré, bien, completamente clara la información que presentó Womack. No está bien sustentada porque hay cosas que no cuadran en las fechas, en lugares, y entonces sí, uno se puede encontrar libros que tienen ese problema. Entonces sí les faltó información, entonces sí también no está bien sustentada esa información. Claro. En un historiador, ¿no? La podemos encontrar con ese defecto. Claro. Se pueden hacer las mismas críticas para ambas actividades. Sí, ahora sí. Me gustaría pasar un poco a tu obra. Digo, tú tienes mucha producción también, pero bueno, hablemos de algunos, porque no había tiempo de todos. Yo guardo con mucho cariño este libro que me dedicaste, lo quiero mostrar acá, ¿no? Gracias. Paisajes de la historia del estado de Morelos, de la conquista al porfiriato, y son una serie, como el título lo dice, ¿no? De pasajes que, bueno, viene una semblanza de tu padre aquí al inicio. Sí. Y luego, pues encontramos un montón de hechos históricos, pasajes, les llamas tú, que me hace recordar esa frase tuya que se me quedó, ¿no? La anécdota chispeante, el dato curioso, pero además luego vas a análisis a profundidad, a hechos muy relevantes de la política, cuestiones militares, al final hay cuestiones culturales también, tienes cosas sobre los pecuanes, los usos y costumbres y otras historias. A mí me parece que está muy conectado al libro de Cuernavaca, Visión Retrospectiva de una Ciudad, en donde tu padre había hecho algo así específicamente para Cuernavaca. Sí. Y tú lo quisiste llevar mucho más allá a presentar una visión del estado de Morelos. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo surgió esta obra y cuál fue la experiencia de escribirla. Mira, básicamente el libro surgió fui escribiendo varios artículos en los periódicos. Yo empecé en el 2008 a escribir en los periódicos. Y entonces lo que hice, traté de ordenar más o menos en orden cronológico, varios de los artículos que yo había hecho y los puse precisamente en ese libro.
Así es como formé el libro, con los artículos que publicaba en el Diario de Morelos. Todos habían sido previamente publicados. Sí, todos habían sido publicados. Y bueno, pienso seguir haciendo alguna otra publicación, continuar publicando algunas de los artículos que he publicado en el Diario de Morelos. Particularmente estoy rescatando algunos artículos que se refieren a Cuernavaca durante la Revolución Mexicana. Todos los hechos que han ocurrido, que ocurrieron en nuestra ciudad, pero en esa etapa de la Revolución. Y tengo otro, quiero hacer otro que es después de la Revolución. O sea, varios hechos que ocurrieron en nuestra ciudad después de la Revolución. Durante el siglo XX, digamos. Durante el siglo XX. Bueno, eso te iba a preguntar, porque acá por el subtítulo da la sensación de que vienen otros volúmenes de otras épocas. Sí, esa era la idea. Esa es la idea. Se interrumpe en el Porfiriato y uno dice, se queda esperando más, ¿no? Sí. Porque aquí no hay nada del zapatismo. No hay nada del zapatismo. Y a mí sí me gustaría hacerlo. Estoy tratando de recopilar esa parte de la historia, ¿no? Particularmente. Y ya he escrito sobre la ciudad de Cuernavaca cuando estuvo sitiada en el 1914 y cuando fue evacuada totalmente. Tuvo Cuernavaca abandonada durante 2 años, de febrero de 1917 a diciembre del 18. ¿Sí? La hierba creció, las casas fueron tapiadas, la gente fue evacuada en ferrocarril y estaba completamente abandonada en nuestra ciudad de Cuernavaca. Y esas historias quiero que las conozca la gente, que sepan de ella. Yo también tenía anotado por acá que además trabajas, te lo quiero preguntar porque es un tema que a mí siempre me interesó y lo quise investigar alguna vez, porque es muy curioso, ¿no? Los divorcios express. Ah, sí. Yo espero publicar. ¿Cómo? Espero publicar este año el libro de los divorcios al vapor. Los divorcios al vapor, ¿no? Que esta semana inclusive di 2 pláticas relacionadas a los divorcios al vapor. Que es Pedro Infante y Neruda, los involucrados, al menos hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, hay muchos personajes, ¿no? Fíjate que este libro también salió de una plática de mi papá, nos platicaba de que había venido mucha gente famosa a Cuernavaca precisamente porque venían a divorciarse. Y entonces empecé a investigar y sí, en 1927 el gobernador Ambrosio Puente emitió una ley, la ley del divorcio. Y esta ley del divorcio decía que las personas que se iban a divorciar, con que una de ellas se presentara, podía iniciar el trámite de divorcio. Y no era necesario que vivieran en la ciudad, en el estado de Morelos, de las personas que se querían divorciar. Y esas características provocaron que mucha gente viniera. Por ejemplo, el dueño del Washington Post, vino la esposa de un boxeador que se llamaba Joe Louis, el bombardero Joe Louis, un boxeador. Su esposa vino porque se quería divorciar de su esposo. Artistas de Hollywood, Pablo Neruda, como dices, Agustín Lara. Cabe señalar que Agustín Lara pues nunca se pudo divorciar porque su esposa interpuso un juicio, una denuncia, y él no logró el divorcio, aunque después se casó con María Félix. Lo que hizo era que disfrazaba a sus amigos de
de padrecitos o de jueces del registro civil, y entonces hacía la faramalla de que los estaban casando, pero legalmente nunca se pudo divorciar de su primera esposa. Y así hay muchos artistas y personajes que llegaron a nuestra ciudad, y en el libro voy a narrar todas esas historias. Y la ley termina en 1952, cuando entra el gobernador Rodolfo López de Nava. Él dice que va a terminar con esa ley, porque había muchas impugnaciones, muchos juicios. Era una ley muy polémica para esa época. Es una ley que se adelantó a su época, porque ahora ya puedes ir a una notaría, dices que te quieres divorciar, vas con tu pareja y dices que de mutuo acuerdo se quieren divorciar, y en ese momento queda disuelto el vínculo matrimonial. Entonces sí, es un tema interesante de nuestra ciudad, y hay un antecedente de una ley zapatista de 1915, que ellos ya trataban de hacer una ley del divorcio, y también en 1914 Carranza hizo una ley del divorcio porque se quería divorciar también de su esposa. Era muy mujeriego Carranza. Tenía una mujer, una amante en Querétaro, otra en Celaya, otra en el Distrito Federal, y él se quería divorciar de su mujer, y por eso emitió esa ley del divorcio de 1914. Entonces son los antecedentes. También hay un antecedente del presidente Manuel González. Su esposa interpuso la demanda de divorcio, y fue el primer juicio de divorcio que hubo en el país, realmente. Siendo el presidente. Bueno, él fue, cuando lo nombran presidente, manda a su esposa a vivir a Cuernavaca, precisamente. Okay. Y él mete a su casa, tenía una casa en Peralvillo, y mete en su casa de Peralvillo a una amante que se llamaba Juana Horn, y con quien tuvo después 2 hijos, y manda a la esposa a Cuernavaca. Y la esposa después consigue recursos, como no recibía dinero de Manuel González. Ella se va a estudiar a Estados Unidos y Canadá homeopatía, y regresa y trata de poner un negocio de homeopatía, y no le funciona. Después Manuel González se va como gobernador de Guanajuato, ¿sí? Y ella tomó el caso, y es un caso muy interesante de divorcio, y es un antecedente muy interesante también, que lo comento en el mismo libro. Pues la verdad que es un tema interesantísimo. Ojalá tengamos oportunidad de hablar cuando ya lo hayas publicado. Claro que sí. En una plática específica, porque la verdad que da para mucho este tema, ¿no? Además es un tema muy actual. Sí, totalmente. Muy actual. Sí, eso es, y los morelenses no conocen esa historia. Entonces va a ser muy interesante. Se conoce poco, sí. Va a ser muy interesante poderla dar a conocer, ¿no? ¿Y lo tienes planeado publicar este año o todavía está? Este año quiero publicarlo, sí. Fantástico. Entonces ya estaremos muy al pendiente de esa publicación. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya tiene título? Sí, los divorcios al vapor en Morelos. Los divorcios al vapor en Morelos. Okay. Sí, cabe señalar que había otros lugares donde también se hicieron divorcios al vapor. Uno de ellas fue Ciudad Juárez. También fue un lugar donde hubo mucha gente que venía a divorciarse. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, muchos soldados, cuando regresaban de la guerra, se encontraban que la esposa ya tenía un niño, o que la mujer ya vivía con otra persona,
Y entonces venían aquí a Cuernavaca a buscar el divorcio. Y uno ve los periódicos oficiales, que es de donde tomé mucha información. En los periódicos oficiales encuentra uno los edictos y ahí ves muchos nombres de norteamericanos y de gente de otros países que venían a divorciarse, y ahí fui detectando los personajes, ¿no? Los artistas de Hollywood. Una especie Y de territorio de paraíso de divorcios. ¿Perdón? Era como un Edicto de paraíso divorcio. de divorcios. Sí, claro. Uh-huh. Pero muy polémico. No, claro, y más en esa época. Sí, sí. Y más en esa época. Muy bien. Claro. Quiero preguntarte, Valentín, también sobre otra cosa que yo sé que a ti te ha interesado mucho, porque yo encontré en tu semblanza que tienes un trabajo titulado Capillas y Templos Desaparecidos en Cuernavaca, en un Sí. libro que se llama Patrimonio Cultural en Riesgo. ¿Okay? Sí. Entonces aquí ya estaríamos hablando pues del patrimonio material, no del patrimonio inmaterial, que son las historias, la memoria, y es algo que es un tema muy preocupante en todo el país en realidad, pero bueno, específicamente en Cuernavaca, aunque en el estado de Morelos también, cómo se ha ido perdiendo el patrimonio de lugares históricos, de monumentos, de casas antiguas, de edificios públicos, de estatuas, parques, rotondas. ¿Qué nos Claro. puedes contar? ¿Qué nos puedes contar sobre eso desde lo que tú has investigado? Sí, mira, por ejemplo, sabemos que lo que es el actual Jardín Juárez, donde está el kiosco de Cuernavaca, esa plaza en algún tiempo se llamó la Plaza de Santa Catalina, porque en la esquina de la calle de Guerrero, ahí frente del parque, en la esquina que da donde está el Bellavista y la esquina de Guerrero, ahí existió precisamente una capilla. Hay muy poca información de ella, pero aparentemente en las fotografías antiguas de esa construcción, de esa esquina, se ve que había un nicho y que recordaba precisamente la iglesia de Santa Catalina. También más adelante en la calle de Guerrero también existía una calle, una iglesia, donde está la calle donde está actualmente la bajada al mercado. Ahí existió una iglesia también que inclusive hay fotografías de la época de don Porfirio Díaz, cuando viene a inaugurar el ferrocarril de Cuernavaca. Se iba a construir un camino enfrente de la iglesia hacia la estación de ferrocarril por ese lado, cosa que no ocurrió. Pero posteriormente la iglesia se demolió para construir el mercado Benito Juárez, para festejar el centenario de la independencia. Se demolió esa iglesia y ahí en ese lugar se construyó este mercado. ¿Sí? Y hay otra iglesia aquí en la calle de Leiva, que era el barrio de Santo Cristo, esquina Cuauhtémoc. Ahí también existió una capilla una pequeña capilla que con el tiempo desapareció. Entonces son los inmuebles que han ido desapareciendo de nuestra ciudad, y creo que es importante ir haciendo el registro de esos espacios que desaparecen. ¿Tú crees que este proceso podría revertirse con leyes de protección al patrimonio, o crees que es algo orgánico de cómo va creciendo una ciudad a lo largo de su historia? Porque Bueno, hay obviamente quien comenta eso, ¿no? Anteriormente no había normatividad, ¿no? No había. Y tenemos parte de por qué desaparecieron, en algunos casos fueron las leyes juaristas, ¿sí? Y después de la revolución también tenemos
la época de Calles, ¿no? Que muchas iglesias y construcciones se utilizaron como escuela. Entonces, esos fueron algunos motivos por los cuales desaparecieron. Y obviamente hay un conflicto entre el desarrollo de una ciudad y el tratar de conservarlo, ¿no? Siempre las presiones urbanas de crecimiento pues van a provocar que desaparezcan algunas construcciones que podrían ser importantes. Tenemos el mismo caso de ahí donde está el Palacio de Gobierno. Pues ahí en la parte de atrás estaban las casas que les llamaban casas de Cortés. Y esas también desaparecieron para poder construir el Palacio de Gobierno. Pero era una construcción antigua. Claro. Da la sensación de que quizás esta conciencia por el patrimonio histórico desafortunadamente se generó muy tarde, porque hay muchos ejemplos de ciudades en el mundo que han sabido aprovechar y mantener eso, incluso ciudades que fueron destruidas por guerras, que han reconstruido lo que perdieron y lo reconstruyeron tal cual, y ese es el motor de su economía en base al turismo, ¿no? Saben capitalizar muy bien el patrimonio histórico en un sentido muy inteligente. Y eso es quizás porque ese tipo de proyecto ha faltado en el estado de Morelos, ¿no? Digo, especialistas hay para generarlos, pero a lo mejor no ha habido inversión y voluntad política. Sí, el problema de nuestro país es la continuidad, ¿no? No hay continuidad. Llega un gobierno y quiere hacer su proyecto de gobierno que es diferente al anterior. Y entonces vienen con otras ideas diferentes. Fíjate que a mí me encantó el caso de Zacatecas. Me decía el cronista Manuel González, le preguntábamos que por qué, cómo se desarrolló Zacatecas. Nos platicaba que Zacatecas era un pueblo minero donde se les acabó el metal, lo que extraían. Y entonces decidieron, la gente se organizó y dijo, pues vamos a dedicarnos al turismo. Y entonces se dedicaron a embellecer la ciudad, a cuidar las fachadas, a cuidar los lugares. Y fue un trabajo que fue trascendiendo trienio tras trienio, sexenio tras sexenio. Y ahora Zacatecas es una ciudad patrimonio de la humanidad. Pero fue gracias a que hubo un plan, una idea de qué querían ser y hubo continuidad. Y yo creo que eso es lo que nos falta. Decidir qué tipo de ciudad queremos, qué queremos hacer con Cuernavaca y en base a eso empezar a trabajar. Y que la sociedad nos organicemos, porque eso pasó en Zacatecas. Ellos se organizaron y tomaron el control, no dejaron que los políticos decidieran. Fueron ellos mismos los que llevaron a Zacatecas a lo que actualmente. Claro, es una experiencia muy interesante la que comentas, porque justamente yo siempre he pensado que esa es la vía, la sociedad organizada, no esperar que el gobierno en turno eche a andar un proyecto, porque eso no va a tener ningún tipo de continuidad. Son los grupos organizados de la sociedad los que tienen que tomar el liderazgo del desarrollo de sus ciudades, de sus municipios. Entonces, claro, el gobierno local se tiene que sumar al proyecto de la sociedad, ¿no? Claro. Y no al revés. Claro. Y en ese sentido, bueno, a mí, uno de estos grupos de la sociedad organizada, pues es uno al que tú perteneces, que es el Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Sí. Yo te quiero preguntar, o te quiero pedir que nos cuentes un poquito de en qué estado se encuentra el Consejo, qué actividades tiene, está fortalecido, está en crisis, qué visión nos puedes dar del Consejo de Cronistas de Cuernavaca.
El Consejo de Cronistas lo fundamos en 2009 con don Sergio Estrada Cajigal, Adriana Estrada Cajigal, Víctor Cinta, todos los personajes que había en esa época. Era presidente municipal Jesús Giles. Desgraciadamente los siguientes ayuntamientos no nos dieron cobijo y entonces lo que hicimos fue asociarnos, crear una asociación civil. Y entonces así estuvimos operando durante varios años y actualmente el presidente municipal nos aceptó como consejo de cronistas, ya tomamos protesta. Actualmente el coordinador es Teodoro Lavín y yo soy el vicecoordinador. Y apenas tuvimos nuestra segunda sesión. Estamos queriendo hacer un libro sobre Cuernavaca, un libro colectivo, pero también queremos poner placas en edificios históricos, queremos difundir la historia de nuestra ciudad, y tenemos varios proyectos, ¿no? Para Pues darlos a conocer a la sociedad de Cuernavaca. se armó un grupo importante de trabajo. Yo pude ver fotos de esa toma de protesta. Hay varios cronistas importantes ahí, ¿no? Sí, sí, habemos de todo en el Consejo de Cronistas. Sí, tenemos, por ejemplo, hay un cronista por los pueblos. Recuerda que Cuernavaca tiene 12 pueblos, no todos son originarios, pero estamos buscando tener cronista en cada pueblo y ojalá lo podamos lograr, ¿no? Que cada lugar, que cada barrio tuviera su propio cronista. Sería muy importante ir rescatando todas esas historias. Eso te Y quiero también preguntar. difundir, ¿no? Difundir la actividad del cronista, que gente joven también se motive. Yo creo que vamos a lanzar un concurso de crónica precisamente para gente joven, para que ellos empiecen también esa labor y se interesen. Eso me parece importante porque justo lo que yo te iba a comentar es que con el tema de los cronistas, a mí siempre me ha dado la sensación de que los cronistas nunca sobran, de que No, si tuviéramos un cronista en cada barrio, un cronista en cada calle, un cronista en cada localidad, nunca nos van a sobrar porque es infinita la cantidad de historias que hay que recopilar, de placas, de conmemoraciones. Entonces, sí, la verdad que, aunque, como dices, hay un buen equipo de trabajo ahora en el Consejo de Cronistas, pero nada más empezando por los 12 pueblos y la cantidad de barrios y la cantidad de lugares históricos que hay en Cuernavaca, pues sí, la verdad que se requeriría de un equipo mucho más amplio de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante promover que las nuevas generaciones se vayan interesando por hacer crónica. Sí, 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 exactamente. Fíjate, por ejemplo, en el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene cronista en cada campus. En cada campo. Y ahí pues platican las anécdotas, la historia de su campus. Entonces, que está la Escuela de Medicina, tiene su cronista y así, ¿no? Y se reúnen y presentan trabajos y es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Eso que dices a mí me parece muy importante y te decía que la necesidad de cronistas en los pueblos, en los barrios, tiene que salir de un amor propio tiene que salir de un amor por la propia localidad, porque no debemos esperar que el gobierno cree puestos remunerados para cronistas en cada municipio, que a ver, si lo hace, no está mal. Si lo hace, no está mal, pero lo más probable es que no lo haga porque no hay recursos. Pero independientemente de eso, debe de haber un componente de que la crónica y el rescate de las tradiciones y del patrimonio y de las historias de cada localidad debe de surgir de un gusto
y de un cariño por la localidad. Entonces, en ese sentido, se debe de concientizar a las nuevas generaciones, pues de que el trabajo de cronistas es un trabajo de vocación, fundamentalmente de vocación, que después puede tener en determinados momentos ciertas remuneraciones, pero que sería muy difícil pensar o simplemente echarle la responsabilidad al gobierno, de decir, el gobierno tiene que crear 500 cronistas en los próximos 3 años para que ellos puedan, pues no tiene que surgir de ahí. Es como decíamos, tiene que surgir del trabajo de la sociedad organizada. Así es, totalmente de acuerdo. Tiene que ser voluntario el trabajo totalmente. A nosotros no nos paga, no nos paga el ayuntamiento. Simplemente buscamos en dónde publicar. Hay quien publica en Facebook, y está recopilando información y fotografías y cosas de ese lugar en donde se está especializando. Hemos tenido cronistas, por ejemplo, del Jardín Borda, teníamos uno que era Eberto González de Matos, que se especializaba en el Jardín Borda. Teníamos uno que se especializaba en Catedral, y así, ¿no? Vas teniendo gente especializada en ciertos temas y van registrando lo que ocurre, los hechos que van ocurriendo en esos lugares. Entonces, sí es importante. Lo que le recomiendo yo a los estudiantes de historia en la UAM es que les va a fortalecer mucho su formación como historiadores, que paralelo a la carrera se acerquen a elaborar ejercicios de crónica en sus localidades, ya sea en su municipio, claro, en su barrio o en la calle en donde viven. ¿Tú qué consejo le darías a los estudiantes de historia o a los aficionados que estuvieran interesados en convertirse en cronistas? ¿Qué consejo le darías como para iniciar dar sus primeros pasos en este mundo de la crónica? Mira, muchas veces piensan que para ser cronista hay que escribir. Y muchas veces está el temor a que yo tengo mala ortografía o no sé escribir bien. Yo creo que actualmente, bueno, yo lo que les recomendaría es que empiecen a hacerlo y después se va corrigiendo y se va, ahora con las computadoras, pues tenemos la facilidad de que lo vamos corrigiendo y le pedimos a alguien que nos ayude a corregir nuestro texto. Pero también tenemos nuestros teléfonos, es un instrumento importantísimo, ¿no? Porque ahora puedes grabas una historia y la vas dejando en audio o en video, vas dejando esas historias. Y después, pues, esas historias se pueden pasar a un texto, pero se puede ir dejando registro de esos hechos históricos a través de audio también. Pues antes teníamos lo que les decía, ¿no? Antes era la historia oral. La gente se sentaba en las tardes a platicar, a contar las historias. Pues yo les recomiendo también que vayan con la gente grande de su comunidad, su lugar, que platiquen con ellos, que les saquen información, ¿sí? De cómo vivían, qué hacían, cómo era la fiesta del pueblo, qué costumbres había, qué comían, toda esa información que lo platiquen, que lo saquen. Y yo esa es la recomendación que hago. Excelente, excelente. Me parece muy bien todo y sobre todo, además lo que dijiste al inicio, de que no tengan miedo a equivocarse. Exacto. ¿No? Eso es algo como un primer bloqueo, si no, no se hace nada, ¿no? No tengan miedo a equivocarse y con la práctica y con la experiencia, pues irá mejorando su registro de las crónicas. Exactamente, sí. Muy bien, Valentín, pues quisiera ir cerrando tocando otra faceta de tu trayectoria profesional.
en la que yo tuve alguna convivencia contigo, me tocó, que es tu faceta de servidor público, ¿no? Ya hablamos Sí. de la crónica, ya hablamos de la historia, un poco del Consejo de Cronistas. Aquí tengo que tú estuviste como director de programas y Contraloría Social en la Sí. Secretaría de la Contraloría Social, y hace poco, en la administración anterior, fuiste director general de coordinación editorial en la Secretaría de Información y Comunicación del Gobierno del Estado de Morelos. Mm. Ahí déjame contar esa experiencia, ¿no? Porque la verdad que el trabajo editorial que realizaste fue fantástico, lo debo de decir. No nada Ay, más porque, gracias. digo, a ver, poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Editaste un libro mío, lo cual yo te voy a quedar siempre infinitamente agradecido, pero independientemente de eso, editaste una cantidad muy grande de libros importantes con autores clásicos, con autores jóvenes, y además recuerdo particularmente que habrá sido 2016, me parece, cuando el estado de Morelos es el estado invitado a la Feria del Libro en el Palacio de Minería. Así es. Sí. Y entonces el panel principal de la Feria del Libro del Palacio de Minería era el panel del estado de Morelos. Y la verdad que a mí me dio mucho orgullo la gala con la que el estado de Morelos se presentó, con una cantidad impresionante de producción historiográfica nueva y de altísima calidad. Y la verdad que quedamos muy bien parados. Fue la verdad una presentación de lujo. Entonces, todo esto te lo comento porque cuando yo tuve oportunidad de visitarte en la Dirección General de Coordinación Editorial, debo decir a los que nos están escuchando que cuando uno entraba ahí no se sentía ese típico ambiente de cuando uno entra a una oficina de gobierno, ¿no? Ese ambiente pesado, burocrático, mal encarado, vaya a la otra ventanilla y no sé qué, ¿no? Era la verdad que un ambiente muy agradable. Habías armado tú ahí un equipo de trabajo muy profesional, donde Sí. estaba Marta Roa, que la recuerdo también con mucho cariño. Este Sí. diseñador era excelente, Alejandro no me acuerdo el apellido, pero era un gran Sí. diseñador. Ah. Y entonces a mí siempre me llamó la atención esto porque no se respiraba un ambiente muy distinto al ambiente que tú desarrollas en tu trabajo como cronista o como historiador. Entonces volvemos a lo mismo, como que yo noto que tú también sientes una pasión por el servicio público y se transmite en cuando a ti te ha tocado estar en la administración de un gobierno, dando resultados excelentes. Y creo que vale la pena resaltarlo porque en las últimas décadas, desafortunadamente, ese gusto por el servicio público se ha perdido y ahora los espacios se ven como una lucha patrimonial, como un carrerismo o simple y sencillamente por un sueldo. Y vemos a veces en muchas áreas de gobierno una inoperancia muy grande hacia la sociedad. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre cómo tú percibes lo que es el servicio público para ti? Mira, pues sí lo percibo como un servicio precisamente a la sociedad, a la comunidad, pero más cuando te gusta hacer lo que haces, ¿no? En este caso fue el trabajo editorial. Uh-huh. Yo no tenía experiencia en cuestión de trabajo editorial, pero como dices, se conjuntó un equipo muy padre. El secretario que era Jorge López Flores, nos dio los recursos y la libertad de hacer este trabajo. Y bueno, empezamos a producir una revista, empezamos a hacer algunos carteles y fue un trabajo muy bonito realmente. Como dices, sí, sí se sentía el ambiente. Y Sí. estamos haciendo algo que nos gustaba mucho, ¿no? Recuerdo una vez, fui a un congreso en Texcoco en esa época
y allá habían presentado un trabajo sobre el patrimonio de Chiapas. Y entonces yo dije, oye, pues hay que hacer un trabajo en Morelos sobre eso. Y de regreso me encontré a nuestro amigo, ay, se me fue el nombre ahorita, por los nervios. ¿Cómo se llama? Bueno, me encontré a nuestro amigo en el aeropuerto y le dije, oye, venía pensando en ti. Me gustaría hacer este trabajo para el Estado de Morelos. Y en ese momento iba saliendo hacia España a hacer un recorrido eh, por este recorrido que se hace en España caminando. El Camino de Santiago. El Camino de Santiago, iba a hacer el Camino de Santiago con su hija. Dice, voy a hacer el Camino de Santiago y regreso y te busco. Ah, perfecto. Ya regresó y nos pusimos de acuerdo e hicimos 2 tomos sobre el patrimonio cultural, patrimonio inmueble del estado de Morelos. ¿Siller? ¿Te refieres a Siller? Juan Antonio Siller. Siller, perdón, sí. Sí, entonces que fue una obra muy bonita también que hicimos en esa época. Y también reeditamos algunos libros como la historia del bandolerismo en el estado de Morelos, una obra que se hizo en 1913, y bueno, hicimos la edición de ese libro y Carlos Barreto hizo el prólogo de ese libro y creo que fue muy interesante. Sí. Aunque habla en contra del zapatismo, mucha gente me criticó de que publicara este libro, pero es parte de la historia de nuestro estado de Morelos. Entonces sí hicimos cosas muy interesantes, muy, muy bonitas. Fue un periodo corto porque después nos quitaron, sí. Desapareció al poco tiempo la secretaría, pero en un término de 11, 12 meses llegamos a publicar varios libros. Bastante interesante fue el trabajo. Quizás en ese breve periodo, como dices, quizás se hayan publicado más libros de los que en otras administraciones se publicaron en el sexenio completo. Sí, exactamente. ¿No? Que eso es lo interesante de lo que lograste ahí. Y bueno, para mí es un ejemplo de que con la gente correcta la administración funcionaría a otro nivel, ¿no? El problema es que hay otros muchos factores que serían tema de otra plática que obstaculizan que eso pueda ser posible, ¿no? Pero la verdad que por talento no y por ganas y por actitud, la verdad que no se para. Y ojalá que el servicio público, pues, en el futuro pueda repetirse ese tipo de experiencias. Claro, claro. Porque la verdad que es una lástima que no se le dé continuidad. Finalmente, Valentín, quería preguntarte para ir cerrando la conversación, ¿qué proyectos actuales tienes? ¿En dónde te estás desarrollando, además del Consejo de Cronistas? Ya nos anunciaste el libro de los divorcios express. ¿Qué otros proyectos tienes en marcha? Mira, como te decía, bueno, yo trabajo en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Soy director del Centro de Negocios de esa universidad y lo que promovemos es el emprendimiento. Que los chicos hagan sus propias empresas y que registren marcas, que registren sus patentes, etcétera. Los orientamos en fuentes de financiamiento, etcétera. Pero bueno, fíjate que yo quiero dejar ese tipo de actividades, la mera verdad, y quiero dedicarme ya, tengo 63 años y el resto de mi vida me quiero dedicar a escribir escribir todos los temas que más pueda de nuestra ciudad de Cuernavaca.
Por eso estoy trabajando, por ejemplo, lo de la evacuación que les decía de Cuernavaca en 1917. Estoy investigando sobre el tallarín, que fue un bandolero que existió aquí en el estado de Morelos y que es muy poco conocida la historia del tallarín y que también me gustaría dar a conocer a la gente esa historia. Al igual que en la Ciudad de México, hubo una banda del carro gris, del auto gris, Móvil gris, aquí en el estado de Morelos. También hubo otra banda aquí en otra época y también ando investigando sobre ese tema y así varios temas que voy encontrando y por puro placer y por pura, me falta tiempo, me gustaría tener el tiempo para poder desarrollar todos esos temas. Desgraciadamente, pues primero está comer, claro. trabajar y pues ya en mis ratos libres es cuando me dedico a escribir y a hacer mis artículos. Te quiero decir que la columna que tenemos en el Diario de Morelos la convertí en colectiva, porque es muy difícil estar escribiendo todas las semanas y estar investigando. Y entonces también escriben otros cronistas en esa columna, la convertí colectiva, para no tener la presión precisamente de escribir cada semana. De escribir cada semana, porque me falta tiempo realmente. No, y lo que quiero es dedicarme al 100% a la crónica, a la historia. Quiero hacer una maestría en historia y buscar el doctorado en historia. Eso es lo que estoy buscando hacer. ¿Tienes pensado dónde? Quizá la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Con mucho gusto te recibiríamos aquí, con todas las puertas abiertas. Ya platiqué con Carlos Barreto y con el rector de la universidad. Sería fantástico. ¿Y tú tenías un proyecto sobre difusión del archivo Valentín López o estoy equivocado? Sí, tiene que ver con esto también. Queremos hacer la donación del acervo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eso también sería muy bueno, ¿no? Para dar a conocer ese acervo y que se empiecen a trabajar investigaciones sobre toda la información que se recopiló ahí. Claro. Pues, y yo creo que sería un legado que creo que mi padre estaría muy contento de que quedara todo este acervo en manos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Claro. Y en Cuernavaca, ¿no? Y en Cuernavaca, sí, que no se vaya. Que no se vaya de la ciudad, su archivo. Así es. Pues Valentín, yo la verdad que voy a estar muy al pendiente de todo tu trabajo que desarrolles en los próximos años y te deseo la verdad que mucha energía, mucha salud, que estés contento para desarrollar tu trabajo, porque la verdad creo que te queda todavía mucho que dar en el ámbito de la crónica y de la historia en Morelos. Te doy las gracias, te agradezco mucho por esta conversación tan interesante. Y gracias a ti. Pues nada más, hasta la próxima conversación, que espero que todavía nos queden varias. Claro que sí. Justo saludarlos. Y gracias a los que nos escucharon. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.